Les quiero presentar a un nuevo partícipe de la gracia, otro hermano, otro de los nuestros, el pastor Adrián Perino. Adrián, ¿cómo estás? Hola Marcos, bien, bien. Tantos años han pasado. Bien, gracias a Dios, y bueno, una alegría enorme poder reencontrarnos por este medio, bueno, en este tiempo tan particular a nivel mundial, ¿no? El poder reencontrarnos y ver que tenemos aún cosas en común que nos ayudan a seguir adelante en la obra de Dios. Sí, 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 la verdad que este tiempo, el hecho de quedarse en casa, tiene sus lados positivos también. Muchas veces la rutina diaria y horaria de cada uno se hace difícil, pero este tiempo la verdad que estamos aprovechando al máximo. Y vamos a ver algunas fotitos tuyas aquí. Bueno, yo soy el menor de 7 hermanos. Recuerdo que, bueno, vivíamos en el campo con mis padres. Y a la edad de 8 años, mis padres toman la decisión de divorciarse, de separarse. Mi padre era alcohólico, y bueno, las cosas no funcionaban. La verdad que yo empecé a experimentar a mi pequeña edad muchas cosas, empecé a ver, pero bueno, al ser muy pequeño de edad, mm, solamente iba juntando un montón de cosas en mi corazón en contra de mi padre. Sí. Mis hermanos mayores comenzaron a formalizar sus parejas y se iban de casa hasta que quedamos con mamá solos. Y vivíamos en el campo y bueno, no podíamos más seguir viviendo ahí. Nos fuimos a vivir a una ciudad que se llama Rafaela. Y bueno, del campo a la ciudad hubo un cambio muy brusco en mi vida. Empecé a tener más libertad. Eso me llevó a tomar malas decisiones, a enfrentar la vida de muy temprano, al no tener una autoridad en mi vida que me diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Bueno, eso me fue llevando a tomar a veces malas decisiones en mi vida. Una hermana mía comenzó a ir a una iglesia. Yo había notado en ella algo diferente, había notado que había cambiado. Así que empecé a preguntarle qué era lo que a ella lo había cambiado. Y ella me dijo, comencé a ir a una iglesia. Y cuando me dijo así, yo le dije, no, yo no necesito una iglesia para cambiar mi vida. Si bien yo sabía, me daba cuenta que estaba mal en mi interior, que hacía cosas mal, pero yo decía que una iglesia no podía cambiar mi vida. Mi pasión era el fútbol. Así que lo que hizo fue invitarme con los jóvenes de la iglesia a un campamento que se hacía en la ciudad de Buenos Aires, una semana. Llegó el momento de esa semana y me fui. Digo yo, bueno, me voy una semana, juego al fútbol, que es lo que me gusta. Cuando llego a esa semana, en el año 92, enero del 92, llego a ese campamento, empiezo a escuchar de Dios y era como que todas las palabras que se hablaban de Dios eran directamente para mi vida, me sentía muy identificado. Hasta que un consejero en el cuarto me dijo, Adrián, esta tarde sería bueno que podamos hablar. Y bueno, así fue, nos reunimos en el gimnasio, tomamos unos mates, y fue algo muy particular porque él comenzó a contarme su historia de vida. Y él empezó a decirme así, me dice, yo soy el menor de 7 hermanos, mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años. Era lo que yo estaba viviendo y me sentí muy identificado con él. Ahí fue donde, bueno, compartí todo lo que estaba viviendo, realmente me sentía mal, interiormente estaba mal, si bien exteriormente mostraba que tenía todo controlado, que estaba todo bien, pero en mi interior estaba todo mal. Y fue ahí donde le pedí perdón a Dios por mis pecados, entendí el plan de Dios para mi vida y a partir de ese año yo empecé a tener una relación con Dios. Recuerdo que regreso de ese campamento, me empiezo a involucrar con los jóvenes de la iglesia y a empezar a crecer en el camino del Señor. En el año 94 llega una semana de campamento y me enfrento con una noche de fogón.
un viernes a la noche donde el Señor habla a mi vida en cuanto a conocerle más a Dios. Y ahí fue donde tomé la decisión, en ese enero del 94, de ir a estudiar, ese mismo año en abril, al Instituto Bíblico. Recuerdo que, bueno, eran decisiones muy locas, porque yo tenía 15 años. Con 15 años llegué al Instituto Bíblico, con una vida desordenada, muy poco vida de iglesia, no tenía casi nada de vida de iglesia. Y bueno, llegué a ese lugar. En mi primer año Dios marcó mi vida en cuanto a tener autoridades, en cuanto a respetar a los demás. Y eso me ayudó, el instituto me ayudó un montón. Luego, los otros 2 años siguientes, Dios fue marcando en diferentes otras áreas de mi vida, donde, bueno, hice un montón de amigos de diferentes lugares. Bueno, entre ellos estás vos, Marco, donde sé que te robaste una Argentina. Por supuesto. Pero bueno, bien, gracias a Dios. Luego del Instituto Bíblico, en el año 96, salgo del Instituto Bíblico, ya estaba de novio, mi esposa se llama Analía, ella era de la localidad de Buenos Aires, y bueno, estamos estando de novio, con el deseo de casarnos, y en el año 98 nos casamos. Y vinimos a servir al Señor a la iglesia en Rafaela, donde yo me congregaba. En el año 98 nos casamos. Cuando regresamos al Instituto Bíblico, la iglesia madre donde yo me congregaba estaba en una misión misionera. Quería salir a abrir nuevas obras alrededor de la ciudad de Rafaela, donde había 41 pueblos, 41 localidades sin testimonio. Ellos comenzaron esa obra misionera a partir del año 90. Y en el año 94, un grupo de personas de esa iglesia empezó a ir a un pueblo, Humberto Primo. Y allí ellos comenzaron la obra a distancia, 55 kilómetros. Y venían los martes, los sábados y los domingos. Y luego regresaban. Y empezamos a ser parte de ese equipo misionero que venía a Humberto Primo. Y comenzamos también a viajar. Lo hacíamos los días martes a la tarde y sábado y domingo. Pero vivíamos en Rafaela. Cada uno de nosotros, yo tenía mi trabajo secular, Analía también, los dos trabajábamos, pero habíamos empezado a servir al Señor en esta localidad. Y bueno, fue así que del año 98 al 2001 viajamos. Y en el 2001 ya tuvimos que tomar una decisión en el hecho de nuestro ministerio. En el año 2001 el Señor nos permitió venir a vivir. Fue una decisión muy difícil, porque bueno, en esta localidad no había fuentes de trabajo, mayormente las fuentes de trabajo son en el campo, y no había fuente de trabajo en el mismo pueblo. Así que bueno, lo que hice fue, durante un año, vinimos a vivir a la localidad, pero durante un año regresaba a trabajar a Rafaela. Durante el día trabajaba allá y me venía, pero lo importante era ya estar viviendo en la localidad. Bueno, después de un año ya nos afirmamos y empezamos a hacer de todo un poco para subsistir en esta localidad. Ya en el año 2001 nace Misael, en marzo del 2001. Bueno, ya estábamos realizando la obra de Dios aquí en Humberto Primo. Recuerdo que en los comienzos fue difícil, fue muy difícil. Uno experimenta un montón de cosas, experimenta la soledad, experimenta la crítica, pero el Señor nos fue moldeando, el Señor fue pasándonos por el fuego. Recuerdo, te quiero contar algo así nomás, que marcó nuestra vida, fue una semana donde, bueno, nosotros subsistíamos, hacíamos nosotros lo que podíamos para poder sostenernos económicamente. Recuerdo que hacíamos pan casero y vendíamos.
en el campo y en el pueblo. También yo hacía cobranza para una bicicletería, en bicicleta hacía cobranza. Lavaba auto con una bomba, lavábamos auto. Así que lo que podíamos hacer lo hacíamos para sostenernos. Y bueno, un lunes sucede que se nos quema la bomba de agua para lavar auto, se quema. Digo yo, el martes el bicicletero que me daba trabajo de cobranza me dice, mirá Adrián, ya voy a necesitar un chico que tenga moto para moverse. Yo en ese momento no estaba en condiciones de comprarme una moto. Me dice, bueno, ya el otro día ya me dijo que ya había conseguido, y yo digo, bueno, muchas gracias igual por el tiempo que me había dado trabajo. Al día siguiente, nosotros teníamos un autito donde nos podíamos mover, y bueno, se funde el motor, no iba más, no podíamos hacer la venta de pan en el campo. Así bueno, lo único que nos quedaba era la venta de pan en el pueblo donde vivíamos, que lo podíamos hacer en bicicleta, en cualquier lado. Y fue un viernes a la mañana donde Analía tenía una reunión femenina en Rafaela, y a la mañana temprano me llama, ella estando allá en Rafaela, me llama, me dice, mira Adrián, fíjate si vas a hacer el pan casero para vender, porque hay tormenta, me decía ella, ¿viste? Y en realidad yo salí afuera y miré, había tormentas, y no pasaron 5 minutos que se vino. Viento, granizo, una tormenta fuertísima. Pero fueron esas tormentas que duraron, 10, 12 minutos, y luego salió un sol radiante. Y yo digo, bueno, ahora sí, ahora voy a poder vender el pan que tengo preparado. Cuando salgo afuera, a la parte donde estaba el horno, el viento me había llevado el horno, me había tumbado el horno. Y recuerdo que esa semana marcó nuestras vidas, ¿no? A tal punto de uno ya llegar a pensarse realmente es este lugar donde Dios nos quiere. Uno empieza a preguntarse. Pero bueno, después, una de las cosas que uno va entendiendo a medida que pasa el tiempo es que la voluntad de Dios no va de acuerdo a circunstancias. Amén. De acuerdo a un razón, ¿no? y a la palabra de Dios. Si hubiese sido por las circunstancias, no hubiésemos permanecido. Así que, y bueno, recuerdo que al terminar esa semana, me dice Adrián dice, ya estuve averiguando para que podamos terminar nuestro secundario. Y yo le digo, mi cabeza no estaba para un secundario, mi cabeza estaba para cómo hacer para sostenernos. O sea, y me dice, total, esta noche. A la noche hay un secundario nocturno para adultos donde podemos terminar nuestro tiempo de secundario. Y con poca gana, la verdad que con poca gana digo, bueno, vamos a hacerlo, total es a la noche. Dice, y hay guardería para los chicos, así que Misael puede ir a la guardería, tranquilamente podemos hacer secundario. Bueno, y empezamos en esa situación tan difícil en nuestra vida, empecé a estudiar, empezamos los dos a hacer secundario, y en esa escuela para adultos fue la llave para poder entrar al pueblo y para poder estar con la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque iban adultos, iba gente mayor, iba al matrimonio. Bueno, ahí empezamos a compartir todo lo que estábamos haciendo, y la portera de ese lugar, en otra escuela era maestra, y le daba clase a nuestro hijo, Misael, primer grado. Y así empezamos la relación con él. Y le decíamos que estábamos pasando por circunstancias difíciles, que íbamos a ver cómo íbamos a salir adelante. Y ella le empieza a dar trabajo a Analía en la casa. Y también el marido de esta portera era uno de los encargados en el municipio. Así que bueno, a través de él también pude entrar a trabajar en el municipio. Recuerdo que trabajaba una semana sí y una semana no. Pero bueno, yo era el pastor de la iglesia. y te digo que fue un tiempo muy lindo porque yo tuve que ir a barrer calle, como todos. Tuve que agarrar la pala, empezar a rasquetear, y era yo era el pastor de la iglesia, y yo me sentía confortado porque mi prioridad era mi familia. Tenía que sostener mi familia. Y una más, vos sabés que en una oportunidad viene el encargado. Yo no estaba en blanco, era eventual.
me dice, Adrián, dice, yo tengo un trabajo para vos, que vas a hacer un trabajo continuo, pero en negro, no va a ser blanqueado. Yo digo, bueno, sí, yo quiero trabajar continuamente. Me dice, mira, no sé si te va a gustar, pero ese trabajo es en el cementerio. Y yo digo, bueno, ahí vamos a trabajar en el cementerio. Y estuve 2 años trabajando, era el sepulturero del pueblo. Y en un momento me preguntaba, le decía, Señor, digo, yo quiero estar con los vivos. No vine a estar acá en este lugar. Pero te digo algo, esos 2 años el Señor me enseñó un montón de cosas. La gente, las personas que iban ahí, o iban rebeladas con Dios, o iban con un corazón ahí desarmado delante de Dios. Así que empecé a predicar en los entierros. Así la gente del pueblo me empezó a conocer. Era el que predicaba en los entierros. Y te digo, el Señor me pasó por ese lugar 2 años donde tuve que aprender un montón de cosas. Bueno, y así fuimos echando raíces en este lugar. Luego en el 2004 nace Yanel, también. Y bueno, hoy por hoy cumplimos 26 años con la iglesia en este lugar. Y hace 3 años atrás, el Señor pone nuestra inquietud, nuestro deseo, nuestro corazón de ir 60 kilómetros más al norte a una localidad que se llama Monigotes. Está sobre una ruta principal, 34, y ahí estamos hace 3 años. Viajamos los días jueves a ese lugar. Y ahí estamos sirviendo al Señor en ambos lugares, en los 2 lugares. Y bueno, también con nuestros trabajos seculares. Analía trabaja en una farmacia, y ya hace 10 años. Yo trabajo en el municipio también, y sirviendo al Señor, ¿no? Hay una de las cosas que a veces se malentiende, es el hecho de cuando uno habla de tiempo completo. Y claro, para mí tiempo completo es dentro de un trabajo secular, también estás dando del Señor. El tiempo completo no importa si tenés un trabajo secular o no. El tiempo completo siempre es. Estando o no estando, teniendo o no teniendo un trabajo, uno está completamente sirviendo al Señor. Más que un trabajo, yo lo veo un ministerio, un servicio, porque me da la oportunidad de estar con la gente que amamos, con la gente que queremos ganar para el Señor. Qué historia, ¿no? Porque tal como tú dices, tiempo completo es estar todo el tiempo sabiendo que estás haciendo un ministerio. Y esa historia de que eras el sepulturero y fue la oportunidad de predicar, no sé si alguna vez la pensaste. Yo creo que no, porque ninguno de nosotros sale con ese deseo de ir al Instituto Bíblico. Es que me puse a preguntarme, ¿para qué me trajiste, Señor, acá? Yo no quiero estar acá. Y el Señor te ha preparado grandes cosas en ese lugar. Y más de una persona hoy en el pueblo, yo te conozco a vos porque vos predicabas en el cementerio, me dice. Qué lindo. Es refrescante escuchar este tipo de historia, Adrián, porque los hermanos no nos damos cuenta de lo que está haciendo el pastor para poder hacer la obra, todo lo que conlleva el servir al Señor y es servirle en todo el ámbito de la vida. Una cosa que me pasó también, lo experimenté, es porque uno a veces le pide al Señor cosas, tiene esos deseos profundos de pedirle al Señor que suceda tal cosa. Por ejemplo, me pasó, mi padre conoció al Señor antes de fallecer, y mi peso era que toda mi familia, no solamente familia directa, sino de tíos, sobrinos, que conozcan del Señor, que tengan la oportunidad de escuchar de Dios. Esa era una mochila muy grande, un peso muy grande que tenía yo, para que mi familia directa escuche del Señor. Después cada uno va a tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo, pero mi deseo era que todos escuchen. Y era mi deseo hacia el Señor. Y yo decía, Señor, dame la oportunidad
de predicarle a todos. Y yo a veces decía, ¿en qué momento el Señor me dará esa oportunidad? ¿Será en un cumpleaños de 15? Decía yo. ¿Será en un casamiento? Digo yo, alguno que se case donde puedan estar todos, yo pueda hablarle, y así pensaba yo, en algún evento familiar, el Señor me iba a dar la oportunidad de hablarle a todos. Y recuerdo que, bueno, mi padre cae enfermo. Y de lunes a viernes lo cuidaba un hermano mío, y los fines de semana tenía que ir yo a cuidarlo. Y un viernes voy a Rafaela, con Analía vamos, y yo tenía que ir el sábado a cuidarlo, sábado y domingo, pero yo había ido ya el viernes. Y Analía me dice, ¿por qué no pasamos a ver a tu papá? Yo le digo, pero mañana tengo que venir, yo total ya mañana vengo y ya me quedo. Y dice, vamos a pasar igual. Bueno, pasamos, estuvimos bien con él, charlamos, nos reímos. Recuerdo que le habíamos llevado un gorrito de lana también de regalo. Y bueno, oramos con él también en ese momento. Eso fue un viernes al mediodía. Bueno, nos despedimos todo. Yo me vine para Humberto porque el sábado tenía que ir a predicar a una obra a 60 kilómetros. Y yo al terminar la prédica, ese sábado a la noche ya me iba directamente a la clínica a pasar con él. Y recuerdo que el mensaje que di esa noche, el sábado allí, hablé acerca de la muerte, de las declaraciones de la muerte. Y termino de predicar y me informan que mi padre había fallecido. Le había cenado, le bajó la presión y había fallecido. Si bien, bueno, él había tenido su encuentro personal con el Señor, algo que traía paz a mi corazón. Recuerdo que de esa localidad hasta la clínica había 120 kilómetros. Veníamos en la ruta y en un momento paro el coche y yo digo, Señor, ¿es esta la oportunidad donde van a estar todos? Lo primero que me dio a la mente, ¿es esta la oportunidad donde van a estar todos? Y el Señor dice, Adrián, van a estar todos. Así que bueno, Dios me dio el privilegio de poder evangelizar a mi familia en el velorio de mi padre. Ahí estaban todos. No faltaba nadie. Pero el objetivo se cumplió, no de la forma que a veces nosotros queremos. Porque yo decía, será en un casamiento, será en un cumpleaños de 15 donde todos estemos alegres y todos estemos bien. El Señor tiene sus métodos. Que al fin puede ser el mismo. Pero a veces los métodos no son los mismos que el Señor tiene que lo que nosotros tenemos. Por eso, cuando uno ora al Señor y le pide cosas al Señor, tiene que estar dispuesto a depender totalmente del Señor porque Él tiene su forma. Así bueno, me alegra mucho poder contar esto, contar cómo Dios obra en la vida de las personas. Seguramente muchos se sentirán identificados, ¿no? Pero bueno, en este tiempo, quiero hablarte un poquito en este tiempo de pandemia. Vamos. En este tiempo, una de las cosas que pudimos valorar en este tiempo es el tiempo con la familia. Antes, por diferentes tipos de horarios, que los hijos tienen el colegio, que nosotros nuestros trabajos, por diferencia horaria no podíamos estar a veces, más que a la noche, a veces un ratito. Pero en este tiempo empezamos a reconstruir nuestro tiempo de oración familiar, que no lo teníamos. Empezamos a reconstruir relaciones, fortalezas y debilidades en la familia, que antes no la percibíamos porque no teníamos el tiempo. Si bien hacía un año atrás habíamos empezado a hacer un altar familiar, donde habíamos puesto un día y un horario para la familia, y porque sabemos que, bueno, nosotros los padres, la vida pasa rápido, los hijos se van rápido de la casa, pero qué lindo es invertir en la vida de ellos. Y esa es una de las cosas que quiero dejarle a los hermanos de la iglesia, ¿no? Si tienen hijos o tienen familiares cercanos, poder poner un día, un horario, donde podés leer la palabra, memorizarla, cantar del Señor, orar, compartir preocupaciones, bendiciones, porque el tiempo pasa rápido. Así es.
Muchas gracias, Adri. Qué lindo volver a escuchar tu historia, recordar, yo recuerdo, eras el más chico de todos en Monte, era el más jovencito. El más jovencito. Sí. Y tenías pendiente ahí el tema de terminar la secundaria, y el Señor te utilizó igual. Lo bueno de tu testimonio y lo refrescante, lo reconfortante es escuchar que en la situación que el Señor te puso, estuviste sirviendo al Señor. Y eso es una motivación para los que te escuchamos, porque los que tenemos el deseo de servir al Señor, a veces queremos ponerle condiciones al Señor. Y realmente terminamos reconociendo, Señor, tú eres soberano, dueño de todo, y te quiero servir, por lo tanto, voy a hacer lo que me estás mostrando. Y luego se va viendo el fruto, como tu vida, tu ministerio, tu familia. Así que gracias por contarnos tu historia, por darnos este aliento, Adrián. Gracias por compartir este rato conmigo. ¿Un versículo te puedo dejar? Vamos. Romanos 8, 18. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y quién más que Pablo para poder decir, tengo por cierto, por seguro que las aflicciones, él era una de las personas que había tenido cada una de esas vivencias, donde había salido aprobado aún también de ellas, por su historial de vida, era quien podía decir eso, tengo por seguro que estas aflicciones, y creo que a veces pasamos aflicciones, ¿no? Pero tenemos que tener algo seguro, que es que no se compara con lo que el Señor tiene para sus hijos. Si hay algo que pude experimentar en este tiempo es que cuando uno escucha coronavirus, ¿es sinónimo de qué? ¿Qué uno piensa cuando habla de coronavirus? Piensa en la muerte. En muerte. Escucha eso y la gente no quiere hablar de la muerte. Pero es algo que le tocó tan cerca a todos. La gente esquiva hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad eterna. En este tiempo el Señor me ha dado oportunidades para hablar del Señor, de algo de que la gente no quiere hablar, pero que es la realidad que están viviendo. Es saber qué pasa más allá de la muerte. Poder tener nosotros la oportunidad de hablar de esa seguridad, de esa garantía, de esas glorias venideras, que no se comparan con lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que nos trae paz, seguridad a nosotros, sus hijos, y que podamos nosotros transmitirlo a nuestros familiares, a nuestros compañeros, vecinos, a un montón de gente que está un poco turbada con toda esta situación. Y no es buscar el causante de dónde se originó, viste que todos están buscando cómo comenzó, en dónde. Estamos para ver los propósitos de Dios, ¿no? En este tiempo. Al Señor nada se le ha escapado de la mano, nada. Así que, hermanos, un gusto compartir con ustedes, un gusto poder tener este tiempo agradable. Bueno, oren por Humberto Primo, por los hermanos aquí. La otra obra que estamos allí es la obra en Monigotes, en la localidad. Bueno, ese es motivo de oraciones para que el Señor siga levantando hombres y mujeres apasionados por el Señor. Amén. Vamos a orar por eso. Gracias, Adrián. Muchas gracias por este tiempo juntos. Bueno, Marcos, saludos a Eduardo también. Un abrazo grande, decirle. Por supuesto.